yo me gustaría comenzar con una pregunta directamente enfocada en el feminismo y en ti, y es cuál es tu agenda, o sea, cómo asumes, cómo llegas a este feminismo, cuál es tu agenda, o sea, la asumo como una agenda personal, pero quizás podría ser otra la historia, ¿no? Una agenda más de grupo, más de colegas, más de amigas. Bueno, yo empecé a aprender de feminismo, ¿no? A acercarme al feminismo desde la historia del arte, desde mi aprendizaje en la academia, desde encontrarme en libros de historia del arte con mujeres como Ana Mendieta, con las feministas que entran en el mundo del arte en los años 80 en los Estados Unidos. Y bueno, a partir de ahí sí te empiezas a encontrar mujeres como por ejemplo Sandra Ceballos en Cuba, cuya obra trata esos temas, otras mujeres, ¿no? Y aunque no se asuman como feministas, o aunque tú no reconozcas esta postura feminista, sí te das cuenta que son figuras muy fuertes, ¿no? Y desde mi obra, en ese momento yo no me asumo como feminista, yo pienso que eso es un proceso que nos toca casi siempre a partir de que salimos de Cuba, de que más o menos nos podemos ir quitando este miedo a reconocernos en una palabra que está tan estigmatizada en Cuba, ¿no? Y a partir de ahí es que, bueno, un poco más te reconoces como feminista, pero esa postura, ¿no? De pedir igualdad, de reclamar tu espacio, siempre pienso que me ha acompañado un poco. Sí, yo lo creo. Yo también creo que en Cuba el feminismo ha cargado con un doble estigma, ¿no? El estigma con el que carga en el mundo, ¿no? Que somos mujeres que vamos contra los hombres, que somos mujeres duras, infelices, que no tenemos buen sexo. O sea, todo ese tipo de cosas que se dicen sobre los que venimos de experiencias tremendas en nuestras relaciones y que no nos dejamos querer, todos esos mitos, pero también tiene una carga que ha impuesto el Estado cubano a partir de la penalización de ese feminismo, de decir que somos productos, o sea, a inicios de la revolución que éramos productos extranjerizantes y de la criminalización que ha hecho y que ha reforzado en los últimos tiempos, sobre todo durante la cuarentena, desde órganos como el oficialista diario Granma. Y ahí me voy a un punto, porque yo te veo, yo estoy viendo el mundo desde las redes, desgraciadamente, creo que como buena parte del mundo hoy, ¿no? Y te veo entrar con mucha fuerza en los temas que están relacionados con la violencia machista. ¿Cuándo, cómo, por qué? O sea, quiero saberlo todo. Concientizas que de esa violencia machista en Cuba, que es tan preterida, tan acrítica a veces, confundida con todos esos logros que supuestamente tenemos las mujeres cubanas, y cómo se ve y se siente desde lejos, algo que marcabas de alguna manera en tu respuesta anterior. Bueno, yo creo que es muy importante, por lo menos para mí, ¿no? Esta irrupción que hace Yo Sí Te Creo en las redes, porque quizá uno puede intuir que este problema de los feminicidios, ¿no? Que es como la expresión más grave, quizás el indicador más fidedigno, ¿no? Del nivel de intensidad de violencia de género, porque es como que la expresión más extrema de la violencia de género. Cuando tú ves que hay feminicidios con la frecuencia que estamos encontrando en Cuba, incluso siendo subregistro, tú dices, bueno, está pasando algo, que además es algo que nosotras desde pequeñas percibimos, porque es algo con lo que convivimos todo el tiempo. A ver, desde que yo tenía desde la violencia que tú puedes sufrir en la escuela de niña, que tú tienes que imponerte para que tus compañeros no te toquen, o desde que tú ves que tus padres que tienen la misma profesión, tu madre
se dedica más a la familia y es la que pone su carrera como en un segundo plano. Son formas de violencia. Luego, cuando yo estaba en San Alejandro, por ejemplo, tener que ir en botella a la escuela porque no hay transporte público, pero sabes que no es lo mismo cuando tú tienes que coger la botella, cuando tú tienes que enfrentarse a ese problema de transporte que cuando lo haces con un hombre. Con mis amigos hombres nos subíamos en camiones, pero yo sola no me podía subir en un camión. Si yo me subía sola en un carro del Estado, siempre tenía el miedo de que pudieran acosarme sexualmente, ¿no? El otro día casualmente leí un artículo, ¿no? Una psicóloga que habla de cómo la violencia machista tiene una connotación de terrorismo, no solo en el ámbito doméstico, sino en todos los ámbitos sociales, porque a ti te educan con ese miedo que tú siempre vas a tener y que siempre te está como limitando en los espacios que tú ocupas, porque siempre vas a tener un miedo de salir a la calle sola o regresar de noche sola, viajar sola, decidir que vas a cambiar de país tú sola, ¿no? Sí, que vas a maternar sola. O sea, todo te lo cuestionas a partir de esa soledad que de pronto están valorada para las masculinidades y que nosotras lo tenemos que pensar desde otra perspectiva. Me gusta mucho además que lo hayas abordado de esa manera desde la cotidianidad. Y aquí está Nina, es el sonido que están escuchando, no lo están viendo, pero están escuchando. Está Nina alimentándose de su mamá. Y luego, habías mencionado... disculpa que te interrumpa, No, ¿no? por favor, luego estamos conversando. En la misma escuela te vas dando cuenta, ¿no? De estas otras violencias que a lo mejor no has sufrido tú, pero cómo han limitado la carrera de tus compañeras, por ejemplo. Estos temas que ahora estamos tratando de visibilizar del matrimonio infantil, de las relaciones precoces, del acoso de los profesores a las estudiantes, que en ese momento tú no estás consciente de que eso es acoso, porque no estás consciente de las relaciones de poder, pero que ahora, y esto no es algo que me ha pasado a mí en carne propia, ¿no? Pero que hablando con amigas me dicen, mira, yo ahora sí, ahora lo estoy viendo de esta manera y ciertamente te dices, bueno, yo he vivido toda mi vida dentro de estas situaciones de violencia y ahora es que tengo las herramientas para entenderlo. Claro, es difícil, hay que desaprender mucho, o sea, y además no solo nosotras, o sea, quizás nosotras seamos como el primer paso, ¿no? Porque tenemos que demandar que eso se haga, o sea, que se desnaturalice primero y que eso además llegue efectivamente a legislaciones y a espacios además que nos permitan vivir de una manera más amable. Yo igualmente estoy como súper feliz, ¿no? Al principio soy más vieja, o sea, soy una mujer grande, tengo 44 años y milito hace mucho tiempo, incluso he militado durante bastante tiempo, no en soledad, pero sí menos acompañada. Y estoy como muy esperanzada, a pesar de que no estoy muy optimista en estos tiempos, estoy como muy esperanzada en ese tránsito que están haciendo las jóvenes, las mujeres como tú, tus colegas, desde el arte y desde otros espacios, además también de creación, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Has adelantado algunas cosas de mi próxima pregunta y quería ir directamente como a puntualizar algunas cosas. Y yo cuando preparábamos esto te decía, te voy a pedir algo horrible, ¿no? O sea, porque las comparaciones no me gustan. Las personas que me conocen saben que no me gusta comparar seres humanos, situaciones, en fin, porque creo que hay sesgos ahí que perdemos. Pero me gustaría ubicar o sea, aprovechar la oportunidad de tenerte aquí, que llevas un tiempo viviendo en España, un país, además,
muy parecido a nosotros por su estructura patriarcal, que es un tipo de patriarcado que nos es muy similar. Sin embargo, España tiene una legislación específica contra la violencia machista, o sea, contra la violencia de género, y nosotros no. Entonces, con todos los sesgos que esto puede, que nos podíamos perder en esta respuesta, me gustaría saber ¿cómo ves tú las diferencias entre un país donde esto está legislado, está normado, y donde no lo está? O sea, ¿cómo lo ves desde esa distancia? Bueno, lo primero es que a esa legislación se llega aquí gracias a un activismo que se estaba haciendo en las calles, es decir, antes de que se legisle, ya existían observatorios de violencia de género también independientes que se han mantenido, pero la muestra, ¿no?, como más así evidente de la importancia que se le da a esta violencia es que cuando hay un feminicidio, desde el Ministerio de Igualdad se notifica, se hace público, se ofrecen condolencias a la familia, y el presidente del país también, la mayoría de las veces, ¿no?, comparte esto. Con este nuevo gobierno, además, se ha aumentado el presupuesto para estas estructuras que están vinculadas con la ley. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia se dio prioridad a este servicio como un servicio esencial, este servicio de un teléfono, que es un teléfono específico, que las personas que lo atienden son personas que están preparadas específicamente en este tema. No es que es alguien que tiene otra profesión y de pronto está haciendo ese servicio, ¿no? Entonces, este servicio se le dio categoría de servicio esencial y estaba abierto las 24 horas en varios idiomas incluso, porque también tienes que darte cuenta que España es un país bastante multicultural, con una migración muy fuerte, y eso es quizá lo que se le puede señalar a los mecanismos aquí. Primero, que aquí en España no está legislado el feminicidio, se habla de víctimas mortales de violencia de género. Entonces, estas víctimas mortales son víctimas de sus parejas o exparejas. Cuando no son parejas o exparejas, entonces no entran en este conteo oficial, y aquí es donde entran las organizaciones independientes que sí llevan este conteo. Y eso incluye, por ejemplo, trabajadoras sexuales, quizá mujeres migrantes. Eso es una noticia interesante para el Estado cubano, que aunque haya una legislación específica, nosotras tenemos que seguir existiendo y acompañándolos. Esa es parte de la función de la sociedad civil. Por supuesto, porque además siempre va a haber personas que no se sientan representadas por el Estado o que quieran mantenerse al margen del Estado. Aquí, por ejemplo, hay organizaciones que no confían en la policía. Entonces, porque además incluso dentro del mismo gremio policial hay mujeres que eran policías, que se han salido de la policía a raíz de haber sufrido esta violencia dentro de la policía. Entonces, también denuncian desde los fallos que hay dentro de esto. ¿No? Están diciendo las propias estadísticas, o sea, estudios oficiales a partir de el tiempo que ha transcurrido de esta legislación, que las españolas tardan 8 años en denunciar a sus maltratadores, aún con legislación, porque esto es un sistema, esto no es que yo quiero aguantar palos, como se cree que sucede, ¿no? Y algunas incluso mujeres pueden expresarlo de esa manera porque se creen infalibles a la violencia machista desde sus experiencias, ¿no? Y su manera de ver la vida. Claro, pero se tardan 8 años. Y el sistema judicial sigue siendo, y esto no es solo en España, es en todas partes, sigue siendo un proceso muy revictimizante, que tú tienes que narrar y demostrar, ¿no?, que realmente a ti te agredieron. Entonces, todas esas son cosas que hay que perfeccionar y que hay que mejorar. Pero, por ejemplo, también los medios muchas veces, claro, los medios a veces hacen de estos temas un espectáculo, pero tú no puedes prescindir de los medios, porque los medios son los que hacen este trabajo de concientizar a la sociedad
porque al final los medios son la forma Totalmente. que tú tienes de llegar a los sectores más amplios de la sociedad. Entonces, lo que se tiene que exigir es que los medios cada vez tengan formas que eviten la revictimización, que eviten señalamientos, que eviten, bueno, todo esto que sabemos, ¿no? Decir que ella se lo buscó o revelar La demasiados mató por detalles amor. también. Claro, entonces tú le puedes exigir esto a los medios, pero es importante. Ahora lo estamos viendo con el caso de Rocío Carrasco. También ahora mismo tú enciendes la televisión y en estos días hay un montón de programas porque han sido aniversarios cerrados de los primeros casos, así que hace más de 20 años aquí en España, como que hicieron que la sociedad se diera cuenta de la gravedad de este problema, ¿no? Niñas secuestradas y violadas. Todos estos temas que se les dio en aquel momento quizá un Yo, tratamiento que no era, ahora lo vemos y dice, es un tratamiento terrible, pero es lo que hace que la gente diga, no, esto no puede seguir ocurriendo. Yo quiero aprovechar para decir que la prensa independiente en Cuba ha jugado un papel fundamental, aún con algunos de estos inconvenientes. Todavía no sabe cómo contarlo sin esa revictimización en todos los casos, pero ha jugado un papel fundamental también para los grupos que están trabajando estos temas y para las feministas también que trabajamos desde la autonomía. Y decir algo, y creo que es la primera vez que lo digo en público porque he tenido muy poco tiempo de llegar a las redes, pero que estoy súper feliz de que Hipermedia haya aceptado el cambio y te haya incluido dentro de su redacción como editora de género. A mí me parece que esto debíamos hacerle un bombochíe a Hipermedia. Es un reclamo, es un viejo reclamo, no solo de feministas, sino de personas que queremos un país mejor contado, y ese país mejor contado tiene que contenernos. Somos más de la mitad del país y casi no nos tienen en cuenta. Entonces, mi aplauso para el equipo de Hipermedia. Espero que estemos mejor. Así que, y mis felicitaciones para ti, ya eso sí lo escribí en público. Bueno, yo también voy a aprovechar para agradecer al equipo de Hipermedia. Por favor, por favor. Y con respecto a los medios, sí. ya yo creo que esto es casi que una batalla ganada adelantándonos, ¿no? a esta legislación que no existe, porque, por supuesto, solamente tenemos a los medios independientes, los medios estatales con excepciones así como este feminicidio doble que hubo en Santiago de Cuba el año pasado, que sí se trató, en 2017 creo que se trató un feminicidio en Cienfuegos, pero con esas excepciones así muy aisladas, no. Y bueno, por ejemplo, un transfeminicidio que se ha tratado en la prensa y que ha sido terrible porque han usado el nombre de antes de la transición, y esto es algo terrible, ¿no? Pero esos son los casos muy aislados que tenemos en la prensa oficial, en la prensa estatal. Pero en los medios independientes creo que hemos ido ganando esta batalla porque primero están abiertos al diálogo, están abiertos a escuchar. Cuando en las redes sociales dicen algo que nos parece que está mal, bueno, hay un diálogo, escuchan las sugerencias de las internautas, ¿no? Por lo menos las cosas más extremas. Luego está que cada medio tiene que desarrollar su línea editorial. Entonces, tú no le puedes pedir, porque eso va a existir en todas partes, tú no le puedes pedir a un medio que en su política editorial no está a reconocer los feminicidios. Que no se dedica a la investigación periodística. Claro. Entonces, no le puedes pedir que haga un periodismo que no es el periodismo que hace. Hay medios que son sensacionalistas. Exacto. Pero yo creo que en los medios fundamentales sí. Y más de noticias, o sea, no de seguimiento. Pero sí, esto es algo que nos queda, que sí nos queda por lograr, ¿no? Que hay un seguimiento de estos casos, porque, bueno, nos enteramos que hay un feminicidio, pero luego, ¿qué pasa con esta familia? ¿Qué pasa con los hijos que quedan huérfanos? ¿Qué pasa con las madres, los padres que quedan a cargo?
hubo un proceso, se hizo justicia. ¿Qué pasa incluso en ese proceso? Eso te iba a decir, o sea, ¿qué pasa en ese proceso? Porque uno de los argumentos de los legisladores cubanos, y lo digo en masculino, con toda la intención, no de ofender, sino con toda la intención, uno de los argumentos de los legisladores cubanos es que no queda un crimen de mujer impune en Cuba. Yo quiero creer que es cierto, pero no es lo que está diciendo el anuario de salud pública. O sea, hay muertes accidentales donde fácilmente, y con un aumento importante en mujeres en los últimos años, desde que incluyen este indicador, donde fácilmente se esconden feminicidios, porque si el legislador, o sea, el operador del derecho no está entrenado, un resbalón por la escalera que causa la muerte por fractura cerebral o lo que sea, o sea, definitivamente puede haber otra cosa y ser definitivamente un empujón, ¿no? Algo así. Entonces, yo creo que hay cosas ahí que no... Y luego tú ves que hay feminicidios que son ejecutados por hombres que ya tenían una condena previa. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre que fue condenado hace 2 años está en la calle asesinando a otra mujer? O, ¿cómo es posible? ¿Entiendes? Entonces, no hay justicia, no hay una preocupación, ¿no?, por evitar que estos crímenes ocurran. Y luego tienes otro tipo de delitos, como el caso de la niña que fue violada en grupo, que si no es por la presión que se hace en las redes sociales, no se arresta a estos hombres. María Matienzo en Cubanet está constantemente denunciando casos de violencia sexual hacia niñas, que el violador está rondando la casa. Entonces, ¿cómo puede ser que estos hombres que además que estén y ejercen presión sobre la familia? La policía ejerce presión sobre las familias en vez de hacer su trabajo. O sea, porque es que para que no denuncien, sobre todo para que no denuncien a la prensa. O sea, entonces es injusto porque estas mujeres llegan a la prensa, sobre todo mujeres, buscando justicia para su familia porque no tienen, o sea, porque no han sido atendidas sus demandas dentro de las instituciones que debían estar para protegernos, a nosotras y a nuestros hijos también. Sí, es un sistema bastante brutal, por eso el título, o sea, el título de esta académica tiene que ver con eso. O sea, en Cuba hay una complicidad todavía de la que participamos. Me voy a incluir por plural de modestia, pero la verdad es que trato de no muchas personas, pero hay una complicidad fundamental del Estado y de sus instituciones, incluso de las que debían protegernos. Especialmente, o sea, ya cuando ya se ha cometido el delito, no ni siquiera de la prevención, que es lamentable. O sea, es como si viviéramos en el medioevo, ¿no? Para nosotras. No, y a raíz de estas presiones que se han hecho desde las redes, desde estas organizaciones de la sociedad civil, el Estado ha tenido que tomar cartas en el asunto y ha desarrollado mecanismos que no sabemos si funcionan o no, porque no hay datos transparentes, no tenemos seguimiento, no hay forma de hacerle seguimiento a estos mecanismos, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me han dicho que esta línea que activaron para denunciar casos de violencia de género, para pedir ayuda, ¿no?, en estos casos, responden hombres. Y esto es una cosa que... Sí, a mí también me lo han dicho. Y esto es una cosa que si tú eres una mujer que está siendo violentada por tu pareja, y eso se establece en cualquier manual, ¿no?, para refugios, para este tipo de atención, tú no vas a confiar en la voz de un hombre para denunciar. No puedes. No, es muy difícil, claro. Entonces, luego tienes, bueno, la FMC ha tenido que ocupar espacios en los medios, en el noticiero. Recientemente pusieron como 3 reportajes, ¿no?, del papel de la FMC protegiendo a las mujeres contra la violencia de género. Entonces, dentro de ese mismo reportaje que te está diciendo que sí funciona, entonces tienes a una mujer que fue a la FMC a denunciar que su esposo la agredía y que ella necesitaba salir de esa relación violenta, y ella está ahí en ese mismo reportaje diciendo, mira, yo fui a la policía y en la policía me mandaron a la fiscalía y en la fiscalía me mandaron de nuevo para la policía. Entonces yo estoy aquí, yo no sé qué hacer porque tengo que regresar a casa con
con mi esposo que me maltrata. Es decir, en el mismo reportaje que supuestamente te está hablando de que bien funcionan estos mecanismos que hay para protegernos, está en evidencia de que no funcionan para nada. Claro, esto también es parte de la intención de una legislación integral, o sea, de que todas las personas que operan en ese sistema tengan que estar preparadas para lidiar con nosotras y con esos problemas, y que no nos manden a la casa y que no nos digan que tenemos que arreglarnos con nuestro maltratador. O sea, ¿cómo se hace eso? O sea, uno de los logros aquí en España es ese, hay fiscalías específicas para violencia de género. Es decir, tu caso no lo va a procesar un juez cualquiera, lo va a procesar alguien fiscal, especializado en atender violencia de género. Por supuesto. Yo te quería preguntar directamente, ¿a qué tú atribuyes toda esta complicidad estatal? O sea, hay muchos argumentos en juego. O sea, a mí me han dicho que le damos armas al enemigo, que aquí no ocurren feminicidios, cosa además que se dice y luego se desdice en un informe de 2019 con datos de 2016, datos que son un subregistro también, obviamente, porque si no están preparados, estos propios accidentes que te cuento en la bañadera o resbalón de la escalera no están contenidos. Por no hablar de que solo son parejas y exparejas, lo que se contabiliza cuando sabemos que los feminicidios no siempre son perpetrados por parejas y exparejas, ¿no? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, suegras asesinadas, víctimas de feminicidio, y no son sus parejas ni exparejas, son o sea, los compañeros de sus hijas, ¿no? Que también han sido asesinadas. Entonces, ¿a qué tú atribuyes esa complicidad? Más allá de estos argumentos como fáciles le damos armas al enemigo, aquí esto no ocurre, en fin. Bueno, a ver, primero es que una ley integral contra la violencia de género, que es lo que estamos pidiendo, no va solo al feminicidio, sino a prevenir toda esta violencia que termina en feminicidio, que sabemos que viene desde las expresiones más leves hasta llegar a la muerte. La semana pasada yo entrevisté a Diasniuca Salcedo, que es una activista independiente que ahora está vinculada a la Red Femenina y a veces hace también periodismo ciudadano con ADN, pero ella me decía, yo creo que el Estado no quiere legislar, no quiere hacer una ley contra la violencia contra la mujer, porque esta ley nos protegería también a las activistas. Ese es su argumento. Yo sí creo. Nos protegería de ellos. Claro, porque precisamente ella fue agredida sexualmente por un oficial de la seguridad del Estado. Ella ha sido desnudada en las estaciones de policía. Es decir, que en el momento en que haya un mecanismo que funcione, donde ella pueda denunciar esta violencia, eso contribuye a un empoderamiento. Y esta violencia tiene muchos niveles que no se va a resolver solo con legislar contra las expresiones, contra las agresiones o contra el acoso callejero. Tiene el componente educativo. Claro, y en la encuesta, esto es algo que a mí me gusta señalar mucho porque es esencial. En la encuesta de igualdad de género que se publicó en el 2016, el principal problema son las carencias económicas. Ese es el principal problema que reconocen las mujeres y los hombres para la igualdad de género. Y ahí te das cuenta que, por ejemplo, ahora ¿quién está ocupando viviendas? Y eso también yo lo vi en muchas de mis amigas cuando estaba. Yo vengo de una familia bastante funcional, mis padres se separaron, ya nosotras estábamos en la madurez, ¿no? Y por suerte no tuvimos problema para después separar las viviendas y tal, pero durante muchos años estaba prohibido comprar y vender viviendas. Entonces tú te encuentras muchas parejas que se han separado y que la mujer sigue viviendo con el hombre y no puede salir de esta relación de dependencia. Y estas son formas de violencia también. Entonces tú tienes toda esta violencia. En esta cuarentena. Tú tienes toda esta violencia que mantiene a las mujeres en una posición de subordinación
lo largo de su vida. Niñas que estamos viendo con todo este tema del matrimonio infantil, niñas que se casan para salir de su casa o para ayudar a sus padres. Y a las que casan también seguramente, Salo. O sea, sí, como las casan en otros lugares del mundo, también para eso, o sea, buscando eso. Es realmente triste. Yo espero además que no solo esta campaña contra el matrimonio infantil, sino todo lo que estamos pensando que tiene que ser incluido dentro del Código de Familia pase, a ver si vivimos en un país un poco más justo, ¿no? O menos injusto para nosotras, ¿no? Que ya te digo, o sea, solo estadísticamente estamos casi en mayoría. Bueno, y además sí, y lo voy a decir siempre. Sí, lo que no tenemos son estadísticas transparentes, que podamos hacer una lectura que diga, bueno, tenemos una lectura objetiva. Sí tenemos algunas estadísticas, y esto, por ejemplo, en el matrimonio infantil. Y vuelvo a este tema porque creo que es uno donde tú no puedes negar cuando tú lees lo que dice la legislación y cuando tú lees lo que dicen las estadísticas, es innegable esa violencia. Pero además cualquiera lo puede ver en las escuelas, cómo se tolera, dentro de la misma dirección de la escuela tolera estas relaciones, conoce estas relaciones y las tolera. Es decir, que no hay, a nivel social tampoco hay una protección, aparte de lo que puede ser al interno de la familia, ¿no? La sociedad también debería ver cuando estas situaciones están ocurriendo e intervenir para garantizar el bienestar ¿Qué está pasando? De la infancia, ¿no? Entonces, con las estadísticas de matrimonio infantil es innegable, incluso estamos por encima de la media regional en cuanto a las tasas de matrimonio infantil. Es decir, que es un problema grave. Y entonces, bueno, ¿qué dice la legislación? Los matrimonios están prohibidos hasta los 18 años, pero con autorización del tutor. Una niña de 14 años puede casarse y un niño de 16 años. Entonces ahí tú ves que hay una diferencia de edad. ¿Por qué las niñas pueden casarse antes que los niños? Ya partiendo de ahí, que incluso, bueno, algunas organizaciones internacionales te dicen, bueno, se pueden hacer las exenciones. La UNICEF recomienda que hasta los 18 esté prohibido. Algunas organizaciones dicen, bueno, si existen excepciones, que sean a los 16 y parejos, pero en Cuba ni siquiera tenemos eso. Está esta diferencia y esto es una legislación del año 76. Desde el año 76 no se ha podido cambiar. Claro. Es que tenemos legislaciones, casi todas nuestras legislaciones son legislaciones envejecidas, y si eran injustas en el 76, a la luz del 2021 es demencial. O sea, sobre todo porque además estamos diciéndolo, o sea, lo hemos concientizado como sociedad civil y estamos diciendo que queremos que cambie, ¿no? O sea, ya no es ni siquiera que acríticamente. Sí. Uno de los indicadores que supuestamente nos favorecen es que tenemos como más del 50% de mujeres no representándonos en el Parlamento. Pero el diputado no es profesional, no es a tiempo completo. Es decir, que imagínate sumarle, tú eres una mujer que está en el Parlamento, súmale a tu doble jornada, tu jornada laboral, tu jornada de cuidados en la familia, súmale además esta responsabilidad de representar a alguien. Entonces eso es un gravísimo problema, ¿no? para la legislación. Primero, que no se le da importancia a la tarea de legislar o a la tarea de supervisar estos mecanismos, porque no es solo legislar, es supervisar estos mecanismos. Entonces, sencillamente, bueno, esto es trabajo voluntario y por supuesto que no se puede sacar ninguna legislación adelante si no hay presupuesto, si no hay tiempo dedicado para esto. Por supuesto, y voluntad política. Sabemos otras legislaciones que se hacen con todos estos amenitos, incluso para mujeres, y que son votadas por unanimidad, y además son legislaciones urgentes, aun cuando nosotros estamos en desacuerdo. Y estoy hablando de nosotros, mayoría abrumadora de los cubanos, y esto es como vox populi, ¿no? No tengo una investigación hecha para cada legislación, pero sí sé cuáles son impopulares y cuáles no, como observadora participante que soy, ¿no? Ahí tú ponías un punto sobre algo que a mí me llama poderosamente la atención. Yo creo que el Estado cubano ha declarado, o sea, cuando decidió postergar esta legislación integral para 2018,
declaró que a pesar de que somos esta mayoría, de que sustentamos por mandato patriarcal los hogares de Cuba, cada vez más monomarentales, no hay cifras, pero o sea, lo sabemos como observadores participantes que somos de la sociedad cubana, ha declarado, sin decirlo, que somos ciudadanas de cuarta categoría. Tenemos que esperar, podemos esperar a 2028, podemos aportar más muertas, en fin. Pero a mí hay algo que me llama la atención. O sea, el Estado cubano se considera, se sitúa en diversos espacios nacionales e internacionales como garante de las infancias. Ahí está el tema del matrimonio infantil y ahí está el tema también, o sea, de estos hijos, nuestros hijos, que terminan siendo víctimas de violencia porque somos nosotras las violentadas dentro de los hogares. Entonces, que hemos visto también, o sea, su comportamiento, por ejemplo, con los niños desaparecidos, al menos en esta última cuarentena, tú has sido muy activa denunciando y pidiendo que se declare una alerta AMBER o un tipo de alerta AMBER para dar notificación y activar todos los mecanismos de la sociedad civil y las instituciones para que aparezcan niños desaparecidos. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué darnos la espalda a nosotras y por qué darle la espalda a la instancia que ellos dicen proteger tanto? Y tenemos incluso infanticidios relacionados con feminicidios y con intentos de feminicidio en los últimos años. A ver, realmente la explicación es como muchas cosas. Tú dices, bueno, ¿cómo puede ser, no? Que es la única explicación que te puede encajar es que quieren proteger esta imagen. Sencillamente se niegan a ser transparentes. Se niegan a ser transparentes. Pero realmente es eso. Si tú controlas todos los dispositivos, porque es un estado totalitario, tú tienes el control, lo que tú quieras hacer, tú lo puedes hacer sencillamente. Y aunque hay oposición, cuando quieren hacer algo, lo hacen. Entonces, si tú tienes a ETEXA, que ETEXA puede hacer una alerta AMBER, porque es la única compañía. Es decir, ETEXA tiene acceso a todos los dispositivos electrónicos conectados en Cuba. Entonces, ¿por qué tú no tomas estas medidas? Luego tienes, por ejemplo... tienes todos los medios oficiales. En las redes hemos detectado grupos, por ejemplo, que promocionan pornografía infantil en Facebook. Sí. Y incluso hicimos denuncia al MININ. Un grupo nos pusimos de acuerdo y bueno, vamos a denunciar esto al MININ porque esto no está bien, porque incluso ya eso sí está reconocido en el Código Penal. No es que tú tengas que crear un nuevo tipo. Ninguna legislación. Sencillamente ellos no se mueven en este ámbito digital. Bueno, también vimos recientemente un caso de un pintor que estuvo acosando o que se ha demostrado, ¿no? Hay evidencias de que ha acosado durante años a varias mujeres en el medio artístico. Ciberacoso, esto que sabemos que tiene nombre en muchos países está tipificado como delito. Y sencillamente cuando vas a poner la denuncia te dicen, no, es que en las redes sociales esto no está tipificado. Entonces, ¿para qué tú quieres un 370? ¿Para qué tú haces un decreto que supuestamente va a regular el uso de las redes sociales si no vas a incluir aquí mecanismos de protección de la violencia que ocurre en las redes sociales? Y es que, claro, si tú legislas esto, entonces entonces ellos no pueden hacer esto, bueno, ejercer estas violencias que ellos mismos ejercen, ¿no? Esto de robarle fotos íntimas a los activistas, de acosar a las mujeres activistas con cuentas falsas, estas amenazas de muerte, todas estas cosas que sabemos que ocurren. Entonces es un poco... bueno, el 370... El 370, te digo, ha sido usado para silenciar a poblaciones completas, para que no den información a activistas y periodistas independientes. Claro, precisamente en esto mismo, el monitoreo de la violencia de género. Cuando alguien quiere denunciar en las redes, entonces vienen y te acosan. Entonces, las leyes sabemos que están todas dirigidas a vigilar y castigar a
a las voces independientes, no a proteger a la ciudadanía de la violencia. En la misma calle, ¿no? El acoso callejero, que es algo que vivimos diariamente las mujeres en Cuba. ¿Qué pasa con, si tú con tuvieras... se lleva una multa o algo, pero una multa que es una cosa irrisoria? Entonces, ¿por qué a ese hombre no le ponen una multa de 2.000 pesos como le ponen a los activistas, ¿no? ¿Por qué esa violencia es menos que... Sí. Si tú tuvieras que ubicar, por ejemplo, hemos vivido, hemos protagonizado, hemos acompañado una campaña por refugios en Cuba ya. Es un reclamo urgente, más allá de todas las presiones, demandas, exigencias que estamos haciendo porque se legisle específicamente contra la violencia machista. Hay una campaña que se ha mostrado más urgente durante el periodo de cuarentena, que es esta de la que hablaba, por refugios en Cuba ya. O sea, el Estado ha expresado tímidamente, diría yo, y por primera vez una voluntad política a favor de que este tipo de espacios existan, ¿no? ¿Por qué estas casas de acogida urgente para mujeres y para hijas es fundamental, vital ahora, mucho más en el confinamiento, Salo? A ver, yo pienso que esto es vital no solo ahora, sino en todos los casos, e incluso previo a una legislación. Yo creo que por lo menos la mayoría de las mujeres que están haciendo este activismo con las que yo he hablado, nos posicionamos desde más tendiente al antipunitivismo, ¿no? Entonces, esto requiere que se tomen medidas preventivas que protejan a la mujer de esta violencia sin tener que llegar necesariamente a encarcelar a los hombres. Pero para que exista esto, tiene que haber espacios que garanticen la seguridad de las mujeres cuando denuncian. Tú te pones a ver, ¿no? En la cultura popular crecemos con estas películas de espías y de protección, y de estos programas de protección de testigos, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona que denuncia corrupción o que denuncia este tipo de cosas merece menos protección que la mujer que está en la vida peligro? Y es urgente que tenga un espacio donde esté segura, pero además tiene que ser un espacio de transición. Por ejemplo, aquí en España, cuando una mujer denuncia violencia de género, va a estos espacios, tiene esta posibilidad, estos espacios de transición, pero no solo eso, tiene ciertas otras formas de reparación, ¿no? Que le ofrece el Estado, justicia restaurativa, es decir, acceso quizás a becas para estudiar si no has podido estudiar, algunas facilidades fiscales para que no tengas que pagar impuestos quizás, para que puedas destinar tu dinero a reacomodarte. Pero luego en Cuba tenemos un problema tan grave con la vivienda que, bueno, tú vas a ir a un refugio quizás 15 días, un mes, 3 meses, y después de ahí ¿a dónde transitas? Si no hay un fondo de vivienda pública tampoco. Y todo está muy conectado, ¿no? Yo estoy convencida de que muchas de las mujeres que están ocupando ahora mismo locales estatales abandonados vienen quizás de situaciones, bueno, ya el solo hecho de que sean solteras, ¿no? Que tengan 3, 5 hijos, ya eso es una forma de violencia, sí. Porque hay un padre que no se ocupa económicamente, no cumple sus deberes con su familia. En Cuba es algo que tampoco está protegido, ¿no? Un hombre no está obligado, o no existe esta como el Estado no se encarga de que este hombre cumpla sus obligaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Lo que decíamos de la feminización de la pobreza, que no es un fenómeno únicamente cubano, pero que en Cuba tiene otras connotaciones. O sea, porque incluso somos mujeres empoderadas y de pronto no podemos acceder a esos derechos. Claro, un alquiler, o luego eres una mujer que viene de otra provincia y siempre estás en riesgo de que te deporten. O
son cosas inauditas que encontramos en la legislación cubana que sencillamente son violaciones de los derechos humanos. Totalmente. Salo, uno de los ataques que hemos tenido quienes impulsamos esta legislación específica ha sido que los hombres también sufren violencia, por tener que ir al servicio militar, o que aportan más muertes violentas que las mujeres, o que las mujeres también asesinamos a hombres. ¿Quieres comentarme sobre estos argumentos? ¿Te gustaría hablarme sobre estos argumentos? ¿Cómo lo ves tú desde tu militancia? Bueno, empezando que todo esto es atribuible, ¿no? En la mayoría de los casos a estas formas estructurales del patriarcado, ¿no? A esta socialización que nos hacen desde niños, ¿no? De cuál es el lugar de los hombres y las mujeres en la sociedad. Y es cierto que los hombres mueren en mayor número, muertes violentas, pero a manos de hombres. Y con respecto al servicio militar, yo sí tengo una posición bien clara. Para mí, una de las cosas más urgentes en Cuba es la desmilitarización de la sociedad en todos los ámbitos. Totalmente. Yo creo que está en la agenda, de muchas más feministas. O sea, que no es solo una demanda tuya individual. Entonces, en esta dualidad, ¿no? En este antagonismo, lo militar y lo civil es quitarle toda la fuerza a esta parte militar que predomina en la sociedad y reforzar lo civil. Por supuesto, esto no es posible mientras mientras quienes están en el poder hoy quieran seguirse manteniendo en el poder. No es posible porque ellos dependen de estas fuerzas para estructura. Pero luego tienes... Eso, el matrimonio y las academias. Eso, el matrimonio y las academias son las estructuras más patriarcales que nos quedan. O sea, entonces, por eso también romper con eso es difícil. Tienes el plan de adelanto para las mujeres, que uno de los puntos es reforzar la presencia de la mujer en el ejército. Sabemos que eso no va a resolver nada, porque además estamos viendo todos los días cómo las mujeres en las Fuerzas Armadas las están mandando a reprimir mujeres. Es decir, que tú lo que estás haciendo es reproducir estos patrones patriarcales en el comportamiento de mujeres en lugar de eliminarlo. Entonces, por supuesto que son cosas que tienen que ir de la mano. Claro. Y a partir de las cifras también mostrar que hay ciertas igualdades. O sea, porque esto también permite la política de cuotas, ¿no? Yo creo que la política de cuotas es un buen inicio de algo, como ha funcionado en otros lugares, pero definitivamente también sirve para dar esa ilusión, como en el ejército son mayoría las mujeres, o están al 50-50, como pasa con el Parlamento, que además, o sea, si buscas, o sea, se aprecian, sobre todo hombres, de que sin haber una política de cuotas, el Parlamento cubano tiene mayoría femenina. De mujeres, sí. Y ya viste, o sea, ya tú nos mostrabas cómo se traducía esto al interior de Cuba. Estoy en un proceso un poco difícil para escuchar la voz de Nina, que juega con mis audífonos, así que en cualquier momento me lo apaga. Hay preguntas que teníamos en el cuestionario que se han ido respondiendo, como suele pasar en las conversaciones, como suele pasar con las conversaciones en vivo. A mí me gustaría, ya que casi estamos finalizando, ir directamente a una pregunta que ocupaba el debate en los últimos tiempos sobre el feminismo, y sobre todo por mi preocupación a futuro. O sea, ya sabemos cuál es la lucha contra este Estado hoy, este Estado totalitario hoy, como la expresión más fuerte del machismo, o sea, del patriarcado, es como yo lo veo. Pero hay una posición política tradicional que ha expresado, está sonando una alarma, disculpen, alguna oposición política tradicional ha expresado que las luchas específicas, como esta por una ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, no contribuirán a derrocar al régimen cubano.
que debíamos unirnos y con la democracia llegarán derechos para todos sin necesidad de leyes de discriminación positiva. Estoy más o menos resumiendo un estado o unos estados de opinión que han avanzado durante los últimos tiempos, ¿no? En las redes. ¿Qué piensas tú? O sea, ¿qué piensas tú que pasará en Cuba? ¿Cómo ves el futuro? A mí me preocupa mucho el futuro, sobre todo ahora porque tengo una hija y no estoy peleando solo por el presente y por las nuestras ahora, sino también por ese futuro para Nina, porque me quiero ir. Bueno, en primer lugar, el tema de la violencia de género es una cuestión de derechos humanos. Está recogido en todos los mecanismos internacionales en todos los convenios internacionales está recogido. Es decir, que no es un capricho de la izquierda o de la derecha, es una cuestión de derechos humanos. Cuando tú escuchas, me encanta ese enfoque, Salo. Gracias. Cuando tú escuchas que entonces un sector de la oposición o del activismo dice que tú estás dividiendo la lucha porque estás exigiendo tal y tal cosa, eso es, bueno, quienes están dividiendo son ustedes, porque ya desde decir que mis demandas no son válidas, que por qué mis demandas contra la violencia de género o por el matrimonio igualitario son menos importantes, o por una ley de identidad de género, porque esas son menos importantes que la libertad económica. Si todos son derechos humanos, ¿entiendes? Y todos deberían estar incluidos en las plataformas de todos. Sí. Entonces, quienes están excluyendo, quienes están dividiendo son las personas que niegan esta necesidad. Porque además, en la medida que nosotros estamos demostrando, porque lo estamos haciendo, se está demostrando que el Estado no quiere escuchar que hay necesidad de acabar con la discriminación racial, por ejemplo, que además estamos viendo recientemente que el Estado, los discursos oficiales son totalmente discriminatorios en todos los sentidos. Totalmente. Discriminación racial, discriminación por motivos de género, discriminación por esta misma división de clases que han creado ellos, que supuestamente en un Estado socialista no debería existir. Entonces, en la medida que nosotros estamos demostrando con estas peticiones que no están siendo escuchadas porque sencillamente el Estado no nos escucha, entonces estás demostrando que estás poniendo en evidencia que esta cosa de la justicia social es un espejismo, que no hay ni justicia social, ni estado de bienestar, ni ninguna forma de participar tampoco en la sociedad. La negación de las organizaciones sindicales, es decir, en todos los sentidos, no hay nada de lo que ellos dicen. Entonces, para mí, toda forma de activismo, con la demanda que sea, es importante porque pone en evidencia que no tenemos formas de participación. Ponen en evidencia cada vez más, ¿no? que es un Estado totalitario que no tiene entre sus intereses el bienestar del pueblo. Sí. Entonces, y yo diría que a esa complicidad, sobre todo en estos temas de los que hablamos, también se está sumando una parte. O sea, es como que esos dos extremos, esos dos bandos han decidido tocarse y hacerse uno en este tema. O sea, y es una de mis grandes preocupaciones. O sea, si estos son derechos humanos, si el enfoque además que se le ha dado en el resto del universo ha sido este enfoque de derechos humanos, ¿por qué tienen que estar preteridos también? Tienen que estar preteridas también nuestras agendas para estos grupos, ¿no? También esto es una cosa que es importante, que la misma retórica histórica esta, ¿no? de Fidel Castro, de la revolución, ha invisibilizado todo el trabajo que existía antes de la revolución Totalmente. de los afrodescendientes, de las mujeres, que era un activismo que no era un activismo partidista. Había mujeres de todas las orientaciones políticas, ¿no? de todas las ideologías unidas contra la corrupción, el antiimperialismo, el anticolonialismo eran parte de ese discurso, tanto de derecha como de los conservadores como de izquierda. Es decir, son cosas que se asocian ahora con el discurso de Fidel porque él se apropió de esto, ¿no? Para monopolizar todas estas demandas y para decirte no. Y entonces, bueno, claro, cuando tú pones en evidencia que tú te ocupas, entonces tú eres parte de la oposición o lo que sea. Y entonces, para esa oposición, si tú usas ese discurso, entonces eres parte del poder. Es una forma buenísima de dividir. Pero cuando tú revisas la historia, cuando tú revisas los discursos de todos los movimientos de oposición,
desde la revolución del 30 y desde la oposición a Batista, es decir, la oposición a los grandes dictadores, a Machado y a Batista, tú te das cuenta que, bueno, estos discursos no son marxistas, no son comunistas, vaya, y que bueno, que tampoco es como que tienes que demonizarlo, ¿no? Pero que estos discursos no son de una ideología en específico. Son discursos que eran demandas para acabar con la corrupción, para que el pueblo cubano tuviera bienestar, desarrollo, autonomía. Justicia actualizada también a la luz del siglo XXI, ¿no? O sea, que claro, ya la justicia no es exactamente lo que se decía. Sí, ahora se habla muchos grupos exigen que se regrese a la Constitución del 40 y realmente esta Constitución que tenemos ahora es una barbaridad, ¿no? Primero que no se respeta, pero sí hay cosas que se protegen dentro de esta Constitución y que yo no pienso que se deban perder, aunque en la realidad se nos niega el acceso a esa justicia que está reconocida en la Constitución de no discriminación por cuestiones, por identidad de género, por orientación sexual, por raza o por los motivos que sean. En la realidad eso no ocurre, pero está protegido en la Constitución y esas deben ser protecciones que se mantengan en una nueva Constitución. Es decir, lo que se haga para el cambio tiene que ser para mejor, no se puede retroceder en derechos humanos, no se puede retroceder. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo quería, o sea, ya casi estamos terminando y de alguna manera también tocabas el tema porque hablaba de uno, o sea, quería preguntarte sobre los ataques que hemos tenido sobre nuestras alianzas como mujeres feministas con esa izquierda, esa conspiración mundial de la izquierda por gobernar. Yo la verdad es que no sé muy bien qué es la izquierda. Yo soy más de roja izquierda, o sea, pero no sé muy bien ahora mismo qué cosa es la izquierda, sobre todo cuando se trata de feminismo. Y hay un punto que ha empezado a cobrar fuerza en los últimos años y que tú has aportado ahí, yo creo que algo muy importante a nivel histórico, o sea, para revisarnos, no solo desde el presente, como ocurre, y es el tema del sesgo de género en la violencia política. O sea, algo está sucediendo con las mujeres que formamos parte del activismo, algo está sucediendo con las mujeres de esa disidencia política tradicional, para decirlo de alguna manera. Algo está sucediendo que las hace diferentes, o sea, que esa violencia política que se ejerce también contra toda la ciudadanía las pone en otra posición. ¿Qué has encontrado tú en tus hallazgos? Por ahí estamos tratando de poner una de las campañas de Salo, una campaña que impulsó por Change, que era contra los destierros, a partir de el destierro de una colega de Carla, hace bastante reciente. Y Salo impulsaba esta campaña, pero también tiene una campaña importante con el tema de las prórrogas. Pero bueno, nada, no me pierdo. Vamos a la violencia política. ¿Qué pasa con nosotras, Salo? Bueno, ¿y qué ha pasado? Sí, volviendo a esto que estábamos hablando, ¿no? Esto que había mencionado antes, ¿no? De entender la violencia de género como terrorismo, como una forma de aterrorizarte desde que eres niña. Esto también está reconocido en todos los mecanismos internacionales, que toda violencia tiene particularidades cuando se ejercen sobre la mujer, porque si tú estás socializada para no montarte en un carro con un extraño, entonces de pronto a ti te secuestra un hombre no identificado y te dice que es de la seguridad del Estado, pero a ti te está secuestrando un hombre. Y todo esto está recogido en los mecanismos internacionales. Pero no es solo eso. Dentro de las prisiones, estamos viendo que en Cuba se violan todas las recomendaciones internacionales. Porque los hombres, bueno, hay hombres que menstruan, los hombres trans menstruan, pero por lo general la higiene menstrual es una cosa que se tiene que tener en cuenta dentro de las
prisiones para mujeres. Espacios penitenciarios. No se garantiza, pero no es que no se garantice ahora, no se ha garantizado nunca. Esto se viene señalando desde los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los años 60. Entonces, cuando tú lees todos estos testimonios, tú encuentras que estas son formas sistemáticas y constantes de violencia, no son casos aislados, son formas sistemáticas de violencia que quizá han sido más puntuales sobre las prisioneras políticas. Estos testimonios de que han entrado contingentes de soldados con Ramiro Valdés al frente a golpear mujeres porque se estaban revelando, que incluso han hecho perder embarazos, de que te metan presa embarazada y te nieguen atención médica. Son cosas que encuentras en los testimonios, sobre todo con las presas políticas, pero que además que este concepto de preso político, ¿no? Es muy relativo, porque un preso político puede ser no solo por desacato, por estas acusaciones que hacen de terrorismo, de agente de la CIA, ¿no? Sino una presa política es una mujer, una trabajadora sexual es también una presa política. Una persona que... Claro, a partir del estado peligroso de esta figura fascista, o sea, todos podemos ser precisamente, son figuras fascistas, la vagancia, el juego, todas estas son, incluso la religión, ¿no? Porque el ñañiguismo era una figura delictiva. Entonces tú tienes todas estas figuras delictivas que sencillamente son figuras delictivas políticas. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, de algunas entrevistas que hice a personas sobrevivientes de los campos de trabajo para personas LGBTI a inicio de la revolución, que me decían, si nosotros la pasábamos mal, peor la pasaban los testigos de Jehová, por ejemplo, que eran figuras de las que no se habla mucho en este contexto y que también iban a esos campos de confinamiento. Y estas personas que yo entrevisté, hombres gay, todos ya grandes, podían decir algo así. O sea, si nosotros la pasábamos mal, estas personas la pasaban peor, ¿no? Y son como esas zonas de silencio, ¿no? Yo, por ejemplo, los presos políticos lo reconocen, que las presas, que hubo presas plantadas, la pasaron mucho peor, porque además sufrieron formas de tortura de escuchar, de que las dejaban escuchar cómo fusilaban a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, etc. Entonces, todas estas son formas de tortura. Y luego, más adelante... A ver, hay una literatura que ahora estamos haciendo esa revisión, empezando por el libro Todo lo dieron por Cuba. Ahora mismo me estoy leyendo Escucha Fidel, de Marta Fraide, Está Dios en las cárceles de Cuba, de María Elena Cruz Varela, donde ella describe incluso tortura con métodos obstétricos, es decir, que son torturas específicas a mujeres, que además te crean un trauma para toda tu vida. Cuando tú sufres una agresión sexual, no es una cosa puntual, es algo que te va a traumatizar de por vida. Marca para siempre. Que igual, quizá hay muchas mujeres que no hayan denunciado, porque como sabemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda una mujer en denunciar una agresión sexual? ¿Cuánto tarda una mujer en denunciar violencia de género? Va a ocurrir lo mismo con lo que ha pasado al interno de las prisiones, porque lo peor de las formas de violencia del Estado cubano las ha reservado para estos espacios de privación de libertad, ¿no? Claro. No, la violencia del Estado además es brutal, porque tiene un aprendizaje, o sea, no solo es para decirlo mal y pronto, el garante del patriarcado, el que hace que el patriarcado se sostenga, ¿no? Sino es que ha especializado sus mecanismos para poder lograrlo, y dentro de eso está la violencia política. Entonces, también en un país como este, encima, o sea, donde gran parte de la comunidad internacional ha tardado tanto en darse cuenta de que o sea, nuestras particularidades no nos hacen mejores, o sea, que estamos sometidos igual a un montón de otros problemas como en el resto de Latinoamérica. Yo veía, por ejemplo,
ahora ustedes actualizan, o sea, Yo Sí Te Creo, perdón, actualizaba sobre la situación de Ginette Bedoya, la periodista colombiana, un hito además de la lucha contra la violencia política del Estado, además. Y es una mujer que lleva años denunciando a un Estado que ha cerrado los ojos y que ha sido cómplice, actuante, de todo. O sea, y decía, bueno, a Ginette le hemos creído, incluso, o sea, cuando denuncia le creímos en Cuba, ¿sabes? Y ha habido grupos de mujeres que apoyan. Cuando nosotras denunciamos estas cosas, muchas, incluso colegas feministas, compañeras de toda una vida en nuestras luchas, cierran los ojos, miran para el otro lado, o sea, porque están comprometiendo algo que no quieren comprometer. Horas quizás de sillón con el psicoanalista, no lo sé, no sé bien, no lo logro entender bien. No, es que es muy difícil, como tú dices, no, sí. hay que deconstruirse completo, entonces todo esta perder la fe quizá en esta construcción del Estado, que es algo que yo sí estoy viendo, ¿no? En las nuevas generaciones de feministas o de mujeres que se posicionan desde lo antipatriarcal, ¿no? Que dicen, bueno, pero el Estado es una figura patriarcal, entonces ningún Estado es bueno, entonces yo no tengo por qué creerle a ningún Estado. Y tienes, por ejemplo, las feministas en México, que tienen una oposición frontal contra los partidos supuestamente de izquierda que protegen violadores, llevan a violadores a ocupar posiciones en el poder. Entonces, quizá ahora hay un cambio de mentalidad que nos puede hacer más propicio para que nos crean, para que le den validez a nuestros testimonios. Pero también es una cuestión de que como hemos estado tanto tiempo sin acceso a información, y a nosotras mismas a veces, porque al principio tú dices, bueno, yo me encuentro con este libro, este testimonio de una presa política acusada de terrorismo. Entonces, ¿cómo yo le voy a creer a esa mujer si esa mujer a mí me han enseñado toda la vida de que es culpable de poner bombas en la ciudad? ¿No? Entonces, y que además te está diciendo, nosotros poníamos bombas en la ciudad, pero era lo mismo que hacía el movimiento. Eran incluso militantes del movimiento 26 de julio. Dice, a ver, es lo mismo. Entonces, sencillamente, probablemente que han dicho, este es bueno y este es malo porque sí. Claro, hay un pacto casi universal con, no sé, no se ponen bombas, ¿no? Y es cierto que debíamos ser todos vistos bajo una tabla rasa, o sea, no debieron poner bombas los del movimiento 26 de julio ni esta mujer. Pero lo cierto es que hay un procedimiento que está marcado, es un procedimiento penal que está marcado para la pena que le ha impuesto ese tribunal, que no implica de ninguna manera estas torturas que describe por ser mujer. Entonces, claro, sí. lo que el Estado cubano justifica todas las torturas. Más allá de que queremos que... Exacto. El Estado cubano justifica todas las torturas con que es un contrarrevolucionario, pero no, es que la legislación internacional lo dice. Esto no se justifica con nada. Pero además, legislaciones que ellos han suscrito, además. Claro, que ellos han suscrito incluso la convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer fue impulsada por Mirta Rodríguez Calderón, una militante del 26 de julio, que también puso bombas y que luego... Fue torturada. Mirta Rodríguez Calderón, bueno, claro, fue quizás torturada por Batista, fue presa cuando Batista, pero después, cuando triunfó la revolución, ocupa cargos importantes, va a la ONU, es representante de la ONU, impulsa esta legislación, luego funda MAGIN, el Estado cae contra ella. Entonces tienen que disolver este espacio, ¿no? Este espacio para la socialización de la perspectiva de género, ¿no? En los medios, en todas las esferas de la sociedad, y el Estado la ataca. Es decir, a una mujer que ha sido militante del Partido Comunista, que ha sido defensora de la revolución hasta en espacios internacionales, le prohíben que desarrolle este trabajo porque precisamente el Estado le tiene miedo al empoderamiento de la mujer, porque cuando tú asumes esta postura antipatriarcal, tú te empiezas a cuestionar todo, o por lo menos ha sido mi experiencia, ¿no? A partir de esta postura, tú te empiezas a cuestionar. La mía también. Todo.
Todas las estructuras, todas, podríamos decirlo así, absolutas. En este caso, Makin llegó a agrupar a 400 mujeres en los años 90 en Cuba. Sí. Mujeres comunicadoras, intelectuales, o sea, llegó a agrupar a 400 mujeres que querían cambiar la manera de contar quiénes éramos las mujeres en Cuba, ¿no? Y ese otro universo que quedaba como en pequeñas minorías, en fin. Esos fueron mis inicios. Ahí fue donde yo como salí de mi closet feminista y me empecé a nombrar sin sentirme tan sola, ¿no? Sintiéndome acompañada, para decirlo mejor. Y esto nos lleva también al punto de que la línea es muy delgada. O sea, uno no sabe nunca cuándo se pone contra el Estado, ¿no? Que era algo de lo que hablábamos antes con todo el Estado peligroso y como llaman nuestras amigas trans, peligro a las legislaciones con las que te castigan, ¿no? Entonces, yo quisiera hablar ya para antes de abrir al público. Bueno, ya, creo que se nos quedaba, porque hablamos por arribita de la campaña, pero creo que esto es algo importante, ¿no? Que no solo es la desprotección del Estado dentro de Cuba. Yo que también tengo mi experiencia como mujer migrante, pero como estudiante, es decir, yo no salí de Cuba con planes de... Yo no tengo un posicionamiento como exiliada, yo sencillamente salí a estudiar fuera de Cuba. Y sin embargo, ¿cómo puede ser que en medio de una pandemia el Estado que dice que se preocupa, que incluso el cónsul me ha llamado para decirme que no, que nosotros nos hemos ocupado de todos los migrantes y sabemos que no es así, que a nosotros nos exijan pagar un pago mensual para poder regresar a Cuba? ¿Cómo tú no puedes tener en consideración que todos los cubanos que vivimos fuera no tenemos trabajo? Esta experiencia migrante yo pienso que es muy importante, ¿no? Para darte cuenta que hay diferentes grados de experiencia, pero también para decir, mira, yo no quiero vivir prestado en otro país, yo quiero tener derechos en mi país. Claro. Porque además, de pronto, si yo no puedo seguir pagando esto, si yo no puedo pagar una prórroga, sencillamente no me queda otra que quedarme indocumentada en otro país que tampoco me protege, ¿no? Seguro. Esta idea de que no, tú pides ayudas o a ti no te pasa nada porque a ti no te van a deportar, no, a mí sí me pueden deportar, a mí sí me pueden negar derechos porque de hecho me los han negado. Claro. ¿Cómo trabajar indocumentada? ¿Cómo acceder a la salud? Luego tienes cosas que hemos visto que es peor con la población trans, que además Kirian ha señalado que están migrando en masa a Rusia, porque es de los países que no te piden identificación, porque además es de los países que no te piden visado, pero además que es un país sumamente patriarcal que no tiene leyes. Totalmente. Y además tienen unos índices de feminicidio alarmantes, ¿no? Y una política estatal bastante de persecución bastante dura con las personas LGBTI+. Y entonces, como estas personas, estas mujeres cubanas que han estado, quizás su plan era ir 2 meses, pero de pronto te quedas en medio de una pandemia, no tienes cómo pagar un pasaje de vuelta, no tienes cómo seguirte manteniendo, y tú te has quedado ahí sin acceso a la salud pública, sin acceso a tu tratamiento de VIH. Y retroviral. Y ni siquiera le han permitido a la familia la repatriación del cuerpo, ¿no? Y esta es una forma de crueldad. Esto es otra forma de tortura, ¿no? Porque es tu deber como país ocuparte de tus ciudadanos. Otra forma de violencia que seguramente está nombrada, pero que tenemos que identificarla, o sea, saberlo, es inhumano, o sea, volvemos otra vez al tema de dónde proviene todo esto, o sea, es un tema de derechos y de derechos humanos, y ahí estamos, definitivamente. Salo, yo quiero, o sea, por favor anímense, he estado revisando los comentarios, veo saludos, pero no veo ninguna pregunta. Por favor, aprovechen, Salo responde en redes, siempre, pero aprovechen que estamos en este espacio si quieren preguntar algo, por favor. Y yo quería cerrar contigo, que me dijeras qué recomendarías a las personas que están viéndonos, si son testigos o saben de mujeres y niñas que estén en situaciones de violencia, a dónde acudir, cómo ayudarlos. Van a estar pasando también imágenes ahí de algunos de los recursos que
de los recursos con los que contamos en Cuba desde la sociedad civil. Bueno, desde la sociedad civil, yo sí te creo en Cuba, es la plataforma que yo más sigo, y que creo que hacen un excelente trabajo de acompañamiento legal y psicológico. Incluso ahora están trabajando la violencia política, que es algo que, como ha señalado María Matienzo, como has señalado tú también, ¿no? Es un avance que hemos tenido como feministas en este año, ¿no? No creo. Denunciar también la violencia con sesgo de género con sesgo de género, pero también con sesgo político, ideológico. La violencia institucional también, ¿no? Entonces, acudir a la línea de ayuda que tiene Yo Sí Te Creo. También pueden enviar mensajes en su página de Facebook, en su página de Instagram, informarse sobre todo. Bueno, están también los recursos estatales, está esta línea de ayuda, la misma línea que era antidrogas, ¿no? Que ahora también brinda este servicio, pero la policía, sobre todo, denunciar es importante y no ser cómplices de esta violencia. Si no sabes cómo enfrentarte, informarte primero. Incluso he visto algunas personas que han tratado de denunciar con la mejor voluntad, pero al no tener las herramientas, ¿no? Al no tener esta perspectiva de género en su denuncia, son victimizantes. Entonces, primero es importante informarse, documentarse. Creo que aquí, bueno... Hay otra posibilidad, o sea, hay otra posibilidad también de colaborar con un espacio como Yo Sí Te Creo en Cuba, que es si conoce algún feminicidio. Nosotros estábamos viendo ahí imágenes de una captura del sitio web de Yo Sí Te Creo en Cuba, y también anda por ahí el enlace. Igualmente lo dejamos en los comentarios de Facebook. Y hay maneras también de reportar con un cuestionario que está establecido en la página web los feminicidios. Hay otras maneras de colaborar, o sea, campañas que se hacen puntuales por mujeres que están en situación de violencia con bastante precariedad económica. Háblame de eso, Salo, y damos la palabra a las personas que han estado siguiéndonos durante este tiempo. Yo Sí Te Creo lanzó hace poco una campaña específica para una mujer. Esto es algo que están haciendo más recientemente, pero también ellas tienen un enlace Coffee, que es un sitio web donde pueden enviar donaciones. También ahí está pasando también la imagen. Yanelis Núñez también ahora tiene una campaña de donativos que está recaudando fondos para enviar medicamentos a Cuba. Pienso que eso es una forma también de apoyar. Hay una crisis de medicinas y hay otras activistas. La Red Femenina también hace un trabajo. En Matanzas hay un proyecto, Sol Luna, que también acompaña. Es también un proyecto de la sociedad civil que hace acompañamiento. En otras provincias realmente no conocemos. Creo que hay varias organizaciones varios medios tratando de hacer este mapeo, pero no tenemos acceso. Pienso que la Red Femenina también tiene una red bastante amplia en todo el país y importante en Cuba. Se puede buscar ayuda. Cubalex también. En el caso de asesoramiento jurídico. En el caso de las mujeres trans, está activistas independientes como Kirian Gutiérrez, que estuvo con nosotras en esta vuelta de académicas. También está un grupo como Transcuba, que es una organización no gubernamental de tipo oficial, pero que sí se ha organizado desde el inicio de la pandemia para atender la situación de al menos 30 mujeres trans en situación bastante precaria con el inicio de la cuarentena, y que hasta donde sé tuvo que parar por falta de recursos, porque esto no viene de la nada, o sea, esto necesita de la colaboración de nosotros. Es un trabajo voluntario y tú tienes
tú estás quitando tiempo de tu, ¿no? de tu trabajo, de tu vida familiar. En este caso era comida, en este caso era alimento digno, ya preparado, porque son mujeres que pasaron automáticamente a situación de calle al no tener cómo pagar su renta, ¿no? En el caso de las mujeres trans. Entonces era comida digna para estas personas, o sea, desayuno, almuerzo y comida, y eso es finito, o sea, se agotan los recursos, se agota el arroz, se agota un montón de cosas, y ya sabemos que estamos en un momento de una crisis económica además brutal. Y otra cosa que recomiendo es que seamos cada vez más conscientes, ¿no? Que ahora nos encontramos revisando la Constitución, pero que también revisemos lo que dice el Código Penal, porque hay un montón de delitos dentro del Código Penal que hay que actualizar, y que por favor que estemos atentos, que probablemente yo, si te creo, lance estas campañas, pero está programado, esperemos que se cumplan estos plazos, porque ya de por sí están bien lejos, ¿no? Para el 2022 la reforma del Código Penal, entonces tenemos que esperar hasta entonces para pedir que se legisle contra el ciberacoso, que se legisle contra el acoso callejero, que se arreglen estas edades, como señala aquí María Matías en los comentarios, ¿no? El estupro. Sí. Que se reconoce como las relaciones con mujeres solteras de 12 a 16 años. De 12 a 16 años tú no eres una mujer soltera, pero eres una niña. Entonces hay que cambiar. Una niña tiene que tener otras protecciones. Claro, hay que acomodar estas edades, esta edad del consentimiento, esta protección de la infancia es importante, acomodarla dentro del Código Penal. Porque si no, no hay forma de proteger y de denunciar. Claro. Tania Bruguera estaba preguntando también si esta ley incluiría a la violencia en las relaciones homosexuales. Te dejo responder. Bueno, yo no participé en el proceso de la solicitud de la solicitud de ley, pero les invito a leerlo. Yo pienso que tiene un enfoque integral y transversal. También es una preocupación de nosotras como activistas feministas que se logre un código de familia inclusivo, que se legisle el matrimonio igualitario, que además haya acceso a formas de reproducción asistida para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o de la forma en que decidan conformar su familia. Eso también son peticiones que se incluyen, ¿no? Expresas. Y que se transversalice, esos temas al resto de las legislaciones que están por hacerse y tienen que ser actualizadas también dentro de eso. Ese ha sido uno de los... Claro, ya la tipificación dentro de lo que es el Código Penal de la violencia doméstica es una forma de violencia de género. Pero ya una vez que se reconoce la violencia doméstica, que ahora no está reconocida dentro del Código Penal, es decir, se reconoce el delito de agresiones y de amenazas, pero no se reconoce la violencia doméstica. Entonces son cosas que hay que actualizar en el Código Penal y que se pueden transversalizar además con esta ley integral, ¿no? Porque esta ley integral vendría a ser un instrumento adicional a la transversalización de este enfoque de género que tiene que existir en todas las demás leyes. Que por ejemplo, yo soy de la opinión que eso tiene que incluir, por ejemplo, que un diputado de la Asamblea Nacional como Cacho, que fue acusado públicamente, que de eso se hicieron eco todos los medios independientes, ¿no? Que fue acusado de tráfico de menores, de violación, etcétera, que no podía ser juzgado porque ocupaba un cargo en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entonces, ¿cómo tú puedes tener impunidad? Eso no puede existir. Entonces, esa es otra cosa. Y ya esto se hizo una ley específica, ¿no? Para los cargos de la Asamblea. No recuerdo bien cómo se llama la ley. Cargos. Se legisla en esto sin perspectiva de género. Entonces tú me dices que no hace falta una ley aparte, pero ya tú estás legislando sin tener en cuenta todo esto. Entonces tú sigues dando la impunidad a estas personas que ocupan
cargos de poder y que además dentro de esos espacios de poder pueden ejercer esa violencia contra otras mujeres. Dentro de las instituciones, con el poder que te da ser diputado o tener ciertos privilegios, acceso influencias, relaciones, lo que sea que denote ese poder, ¿no? Entonces, esto tiene que estar, además de que existe una ley específica, tiene que estar transversalizado en todas las leyes. Sí, y hay que crear otras. O sea, hablábamos con una amiga abogada que es de las 40 firmantes a esta demanda al Parlamento cubano, y por ejemplo, o sea, una ley fiscal debía contemplar que nosotras somos las cuidadoras de todo lo cuidable en Cuba, y eso debía estar contemplado. O sea, nosotros no trabajamos no solo porque no queremos trabajar, o sea, tenemos que encargarnos de nuestros ancianos, de nuestros hijos, aunque lo hagamos con aparente gusto patriarcal, eso tiene unas garantías y debe redundar de alguna manera en nuestra jubilación, o sea, todas estas cosas que son planes a futuro y protecciones que el Estado tiene que garantizar para todas las personas, ayer pero que no lo está mismo, haciendo era el aniversario de los ciclos infantiles y sin embargo ahora hay una campaña que está llevando a cabo Aymara Peña por las mujeres rurales que está exigiendo que mira, las mujeres en contextos rurales no pueden trabajar porque no tienen con quién dejar a sus hijos. No tienen hijos. Entonces, los ciclos infantiles además de otros sanbenitos, pero tienen además este inconveniente que las pone a merced de una violencia económica brutal o de la miseria, de la feminización de la pobreza. Y son espacios además donde cuesta más trabajo que llegue la prensa independiente y se visibilice más. Esta campaña de Aymara está fabulosa. Y que también lo ves en la por ahí estábamos ciudad. pasando imágenes también. Que también lo ves en la ciudad, porque ahora mismo, bueno, cualquiera que tenga una amistad o alguien en la familia que tenga un niño chiquito sabe que en La Habana los precios de las guarderías privadas están por los cielos, ¿no? Entonces, esta es una supuesta conquista de la revolución y sin embargo en la práctica no existe. Por eso también, todo esto se revierte en mujeres solteras ocupando viviendas porque no tienen acceso a fondo habitacional, no pueden trabajar, sus parejas que se separaron o lo que sea, no se ocupan de su responsabilidad como padres y luego no tienes con quién dejar a tus hijos. Entonces, ¿qué tú haces? Eres una persona que sencillamente no puede participar en la sociedad. Claro, el Estado está diciendo que dejes a tus hijos al cuidado, el Estado y sus agentes, además, que participan de nuestros muros, dicen que dejes tus hijos al cuidado de otras personas, de terceros. Y el Estado, además, ignora que todo eso tiene, o se hace el que no sabe, que todo eso tiene otras consecuencias, o sea, de las que el Estado no se está haciendo cargo, o sea, el aumento del abuso sexual infantil, del maltrato infantil y otros tantos problemas asociados cuando dejas la infancia a cuidados de terceros, ¿no? Que no están preparados y que no tienen las condiciones para ese cuidado. Que tampoco existe un registro de agresores sexuales, que eso es algo que aquí... Totalmente. Yo aquí di clases en una academia privada de idiomas y el primer requisito es que tú tienes que enseñar un certificado de que tú no eres un agresor sexual. Eso está en la policía. Entonces son garantías de que habrá quien se salga del aro, lo que sea, que hay quien se quede fuera como de esos mecanismos, ¿no? Pero son protecciones que establece un Estado que está preocupado por proteger a las personas de esa violencia. Exacto. Yo quiero decir, y esto no es un comercial, pero sí quiero decir que es posible. O sea, yo he logrado trabajar durante un año de cuarentena estricta, o sea, con una bebé pequeña que ahora tiene 2 años y 5 meses, por la voluntad de un instituto privado, además, o sea, porque funciona al margen de las instituciones estatales, están al margen de las instituciones estatales, y una de sus políticas por las que yo puedo entrar y participar de estas dinámicas es una política expresa con las maternidades. O sea, ya no con las maternidades solteras como la mía, o sea, con las maternidades. Entonces es posible en el universo privado y sería mucho más posible en el universo estatal, que tienen además
el control absoluto de todo lo controlable, ¿no? Entonces, esto, o sea, lo digo porque son maneras, o sea, se pueden acercar, yo creo que sí, o sea, el Estado y privados, a preguntarle a Tania cómo es que hemos conseguido esto, que no deja de hacerme una madre un poco más estresada que lo habitual, como han visto, o sea, que tengo que además estar alimentando a mi hija, que es algo que no quisiera, en medio de una directa, o sea, por ella, o sea, más que por ustedes, que sé que entienden que esto es parte de la naturaleza, ¿no? Y que esto es un acto muy bello, además. Pero, o sea, siempre te ponen en una situación un poco de estrés, pero que lo he logrado hacer por eso, o sea, consulten, pregunten, o sea, las redes de Instar están abiertas también para que consulten cómo es que se ha logrado, cómo es que Tania e Instar han logrado hacer esto y cómo sería posible apoyar a las mujeres. Somos el futuro y estamos criando al futuro de este país, o sea, no es solo el presente, ¿no? Que ya es bastante perentorio. Y bueno, también en esas políticas, No, que esto, porque yo tengo amigos que también son excelentes padres y quizá por las mismas políticas de garantizar, por ejemplo, que también. este permiso de maternidad y paternidad sea igualitario realmente, sea parejo, o que si tú eres madre sola, tengas acceso a los dos permisos combinados, todas esas son políticas que ayudan no solo a las mujeres, sino también al hombre que quiera. Seguro. O a los dos componentes de la pareja, ¿no? Seguro. Sí, ahí me fui por la mayoría, pero la verdad es que incluso fíjate qué cosa tan curiosa. O sea, Cuba ha legislado para que las paternidades puedan tener acceso a la licencia de maternidad. ¿Cuántos padres han accedido? ¿Y cuáles son los motivos por los que han accedido a esa licencia de maternidad? Fundamentalmente por muerte de la madre, porque no ha quedado otra alternativa. Una ley que prácticamente no se promueve, que cuando se promueve sigue llamándose ley de maternidad. O sea, y es bastante complicado. Yo también tengo amigos que paternan y que quisieran incluso, que paternan responsablemente, que quisieran acceder a este recurso. Y entre los prejuicios, las penas, los inconvenientes burocráticos y que no es público, que tendrían que explicar y empezar de cero todo, no han accedido. Aquí Sergio Lobo Galván hace algunos comentarios. Yo te pediría, Salo, que después igual los leas y los vayamos comentando, porque ya llevamos casi 1 hora y 40 minutos. Y es fuerte, o sea, es fuerte sobre todo para redes sociales. Un gusto. Espero que la vida nos dé la oportunidad de darnos un abrazo. Un abrazo. Algunas de tus obras que se vieron ahí, yo también estuve dentro de ese globo, pero no hubo inauguraciones, entonces nunca coincidimos. Pero sí te siento tremendamente familiar y una compañera muy importante, con una voz muy importante dentro de Cuba. Así que gracias por llegar, gracias a todas las personas que han llegado hoy a esta académica. Esperamos que haya sido útil, al menos para ponernos algunas cosas de estos diálogos pertinentes sobre el tapete. Gracias a las personas que preguntaron, a María Matienzo, que está ahí, siempre nos acompaña. Y bueno, nada, chao, hasta la próxima académica, hasta el lunes próximo a las 2 de la tarde, si ETEXA y el partido quieren, y aunque no quieran también. Un abrazo. Muchas gracias por el espacio y recordar que también tenemos que darles herramientas a los hombres que nos acompañan en nuestro activismo, o a los hombres con los que compartimos espacios de activismo, porque quizás están conscientes de que son partícipes. Incluso también las mujeres a veces somos partícipes, ¿no? de estas formas de violencia y necesitamos compartir herramientas. Yo pienso que es urgente para hacernos estos procesos más amenos, menos violentos, porque ya de por sí tenemos esta presión que ejerce el Estado y que ejercen quizá otros activistas que no nos dan credibilidad. Cero complicidad. Esa es la meta. Un abrazo grande. Chao, hasta el lunes próximo. A ti.